Muy buenas tardes para todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos, por favor, que a medida que se vayan incorporando puedan registrarse para que posteriormente podamos enviarles las memorias de este webinar. De igual manera, antes de comenzar, les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas, comentarios en el chat a lo largo de esta conversación y al final vamos a abrir un espacio para abordarlas y dar respuesta a todas. Pues bueno, damos inicio a este webinar y hoy estamos aquí no para hablar de tecnología por la tecnología, ni de compliance, ni como un requisito aislado. Estamos aquí para hablar de decisiones estratégicas. En este 2026, las empresas latinoamericanas están tomando decisiones de crecimiento en un entorno muy complejo. Volatilidad geopolítica, disrupción digital, cambios regulatorios que no avanzan al mismo ritmo que la tecnología. Un dato que nos ayuda a nosotros a dimensionar esto que está pasando, según IBM, solo con la disrupción de la IA para quienes utilizan de forma intensiva y la automatización enfrentan un costo promedio de 2.22 millones de dólares al año por brechas de datos. Quienes lo hacen de manera limitada tienen un costo de 2.40 millones de dólares y aún los que no la emplean, más de 3 millones de dólares. Esto nos deja un mensaje claro para las empresas. El riesgo tecnológico ya es un riesgo financiero. Frente a este concepto, contexto que estamos en esta tarde tocando, hay muchas regulaciones, hay cambios. No sabemos todavía cuál es el impacto real de estas nuevas tecnologías. Estas tecnologías están en la cotidianidad de la mayoría de las empresas de la región y nos preguntamos, y yo sé que ustedes también se estarán preguntando, ¿cómo tomar decisiones estratégicas equilibradas que integren valor financiero, tecnología y cumplimiento normativo de cara a este 2026? Están conmigo dos excelentísimos amigos, Catalina Sea, directora ejecutiva del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Mi gran amigo Daniel Tocarruncho Mantilla, especialista en gobierno corporativo y compliance y socio director de gobierno y riesgos SAS. Antes de empezar, como ya lo venimos anunciando, por favor les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas a medida que la conversación vaya tomando lugar para que al final podamos abordarlas todas. Estimadísimos, Catalina, Daniel, desde su vasta experiencia, estoy seguro que ustedes hoy nos van a ayudar a entender qué están viendo, qué no se está viendo y qué debería cambiar en la toma de decisiones estratégicas en la región. Cuando se observan estas decisiones estratégicas que hoy se toman en organizaciones de la TAN, especialmente en el crecimiento de tecnología, en el compliance, ¿cuál es el aspecto, Daniel, subestimado o peor entendido por la alta dirección y las juntas directivas? Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias al equipo de Convin por la invitación a este importante evento. Realmente es un privilegio y un placer estar acá hablando de temas de gobierno corporativo y especialmente compartiendo este panel con Cata, con quien formamos parte del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo y trabajamos en estos asuntos desde hace muchos años para Colombia y para la región. Muchas gracias también a los asistentes por su participación y por venir a compartir un espacio de reflexión y de crecimiento colectivo. Bueno, esta pregunta es una pregunta bien interesante, mm, digamos porque nos conecta de entrada con la unión que siempre tiene que existir entre gobierno corporativo y riesgos, ¿sí? Y aquí hay un mensaje de entrada que es clave y es el gobierno corporativo siempre tiene que ser el fundamento de la gestión de los riesgos. Cuando no somos conscientes de eso y cuando en instancias de decisión, particularmente un board o, digamos, altos directivos, un C-level,
no son conscientes de esa unión de gobierno corporativo y gestión de riesgos, empiezan a generarse dificultades que impactan a las compañías en el largo plazo. Nosotros venimos trabajando en un concepto que es una pirámide y esa pirámide supone que en la base está el gobierno corporativo, enseguida o mirando hacia arriba está la gestión de riesgos y arriba de la gestión de riesgos encontramos la estrategia. Entonces, claramente vemos que tiene que haber una comunicación permanente entre esos tres frentes de acción que tiene una compañía: gobierno corporativo, gestión de riesgos y estrategia. En muchas ocasiones se ve la gestión de riesgos como algo desconectado del gobierno corporativo y desconectado claramente de la estrategia. Eso no contribuye definitivamente a realizar el concepto que hemos venido desarrollando desde hace un buen tiempo en Colombia y en la región, y es el impacto en el largo plazo de nuestras organizaciones. Cuando vemos la gestión de riesgos simplemente como un aspecto de cumplimiento normativo, cuando no somos conscientes que podemos ser impactados por diferentes frentes normativos, políticos, tecnológicos, operacionales, que tienen que ser gestionados oportunamente y que tienen que estar alineados con la estrategia, definitivamente estamos perdiendo una oportunidad como organización para impactar en el largo plazo. ¿Sí? Siempre tiene que haber en la toma de decisiones una valoración de los riesgos. Y aquí empezamos a sumar unos conceptos que son interesantes. ¿Cuáles son esos riesgos que definitivamente impactan en el largo plazo? Nosotros trabajamos en un concepto que es el concepto de riesgos estratégicos. Y los riesgos estratégicos son aquellos que, si no se gestionan oportunamente, no nos permiten desarrollar la estrategia y no nos permiten funcionar como organización. Entonces, vemos cómo estos elementos que estamos planteando tienen que estar unidos y tienen que atravesar las decisiones de una organización para que definitivamente pueda impactar en el largo plazo y para que definitivamente se desarrolle la estrategia. No ver la gestión de riesgos como un tema simplemente normativo, sino verlo como un elemento que aporta al desarrollo en el largo plazo en la medida en que permite gestionar aquellos riesgos que, de materializarse, afectan la estrategia de mi compañía y, por lo tanto, el funcionamiento natural que puede tener una organización, sea de cualquier sector, sea del sector financiero, sea del sector real, sea del sector transporte, del sector marítimo, ¿cierto? Sea una pequeña empresa, sea una mediana empresa, sea una gran empresa, sea un emisor de valores, sea una sociedad cerrada. Cualquier clase de organización, sin importar el sector y sin importar el tamaño, debe conectar estos conceptos para efectos de poder impactar, como venimos diciendo, en el largo plazo y que pueda desarrollar su estrategia en forma adecuada. Esto quiere decir que aquí no se salva a nadie, ¿no? Es una inclusión en lugar de exclusión. Cuando los riesgos estratégicos terminan reflejándose en sanciones, pérdidas de valor, crisis reputacional, rara vez responden a un único factor. Estimada Catalina, desde tu experiencia, ¿qué suele estar detrás de estas situaciones? ¿Tenemos brechas de información, exceso de confianza, debilidades de la gobernanza o una desconexión entre estrategia y ejecución? Bueno, buenas tardes y buenas noches para quienes nos acompañan. Un agradecimiento muy especial para Convin, Walter, todo el equipo que ha hecho posible este espacio de reflexión. Un placer estar contigo, Walter, sin lugar a duda, contigo, Dani, que hemos caminado y venido construyendo de la mano por este gran propósito de cómo la buena gobernanza puede impactar en el largo plazo de las organizaciones. Y en una palabra que creo que siempre está sobre la mesa y es la perdurabilidad. Y eso me invita a reflexionar en esta pregunta de qué está sobre la mesa o qué deberíamos de tener sobre la mesa para empezar a gestionar, a visibilizar y a poner sobre la mesa en las conversaciones esos riesgos que muchas veces suena como una palabra temerosa. Mejor no ponerlo sobre la mesa, esperemos a otra sesión. El tiempo hoy está asignado a temas de aprobación que son urgentes, muchas veces regulatorias, pero cuando nos invitamos a reflexionar en
cómo la organización está preparada para ver esos riesgos diferentes, para ser capaces de discutirlo y de actuar a tiempo, nos invita a abrir muchas conversaciones que no necesariamente hoy en día tenemos en el escenario de tomas de decisiones, tanto en los equipos de alta dirección como en el escenario de juntas directivas. De manera tal que cuando un riesgo impacta el valor y usualmente digamos que el riesgo está directamente atado a esa generación de valor y es cuando le conectamos la palabra sostenibilidad que nos invita a pensar qué puede llegar, qué riesgo estratégico, que es lo que hoy nos tiene hablando acá, el tema de decisiones estratégicas, riesgos estratégicos, que puede llegar a salir mal. Y yo creo que centrar la conversación en que es solo uno de los aspectos que tú has mencionado o darte una respuesta directa hacia que puede ser un tema de mala comunicación, falta de gobernanza, lo inclinaría a pensarlo de manera mucho más amplia y holística e incorporaría todos estos buenos elementos que nos trae el gobierno corporativo de pensarnos en la construcción de capacidades. Construcción de capacidades desde pensarnos en los equipos son diversos, tengo personas de pensamientos diversos que me puedan traer sobre la mesa riesgos que quizá no estamos viendo porque estamos compartiendo con personas muy similares. Em, un tema de tiempo y de compromiso que observamos que en estas estructuras de gobierno a veces son muy retadas. Estamos realmente teniendo el tiempo para poner sobre la mesa estos riesgos que pueden afectar directamente la estrategia de la organización y contamos con las estructuras y la calidad de conversación que necesitamos tener para, en efecto, asegurar que los riesgos logremos matizarlos en oportunidades y en ese orden de ideas construirlo en una capacidad de generar valor. Entonces, en este orden de ideas es un poco invitarlos a pensar que esto, detrás de estas situaciones hay muchos factores que impactan. Y en la construcción de una buena gobernanza, al final lo que le permite a uno de manera flexible y progresiva es tener la capacidad de poner estas conversaciones sobre la mesa en los órganos que pueden tomar decisiones que en efecto logren mitigar esos riesgos. Y acá viene dos temas súper importantes frente a los riesgos. Es cuando yo menciono lograr verlo, lograr discutirlo y lograr actuar a tiempo, que son como tres dinámicas que invitan a reflexionar sobre esa situación que me puede generar el riesgo, está la capacidad de anticiparme. Para anticiparme, tengo que tener la oportunidad de tener en estos órganos de gobierno el haberlo hablado, el haber permitido que entre todos se pongan posiciones de qué puede salir mal y otro elemento que es muy importante, que es la capacidad de reaccionar. Entonces, frente a ese elemento que me puede generar una crisis, un momento, una pérdida de valor, ¿cómo vamos a tener la capacidad como instituciones de reaccionar para proteger siempre el valor y la reputación en el mercado de la institución? Entonces, yo invitaría a verlo de manera muy amplia, muy holística, porque es un tema que ata directamente a la estrategia de la organización. Buenísimo. Hay un punto que yo creo que has dado como en el punto clave. Y me quedo con una palabra, la diversidad. Esa diversificación de la gobernanza, de los entes de gobierno, yo creo que es una inclusión en el cual va a ayudar a paliar esta situación. Los riesgos que no se quieren tomar, como lo dices, como colocarlos debajo de la mesa y no se quieren como evidenciar. Es muy interesante, estimada Catalina, esta reflexión. Quiero recordarles a ustedes, a todas las personas, con el agradecimiento de unirse a este webinar, que pueden ir escribiendo en el chat las preguntas que quieren que llevemos a la mesa, que la vamos a tomar más adelante. Siguiendo con estas reflexiones que lo van como entrando ya en materia, se va uno poniendo como en el calorcito
de las buenas discusiones que educan y que nos ayudan a paliar esta situación que estamos viviendo en el 2026, ¿no? Entonces, no todas las organizaciones reaccionan igual. Algunas organizaciones logran crecer, algunas pueden adoptar tecnología y cumplir sin caer en crisis constantes. Aquí traigo una reflexión para ambos, para estimada Catalina y para estimado Daniel. ¿Qué están haciendo distinto aquellas organizaciones que sí logran equilibrar crecimiento, innovación tecnológica y cumplimiento, más allá de marcos teóricos? Porque la teórica o la retórica nos dice unas cosas, pero ¿qué prácticas concretas está marcando la diferencia? ¿Quieres intervenir, Cata? Si quieres, bueno, empezamos un poco esta conversación y me encanta porque en esta ya estamos acá los dos como complementándonos en este ejercicio y en esta visual. Lo primero que observamos es que todo el conjunto de prácticas parte de la convicción de los actores y esa convicción lo lleva a uno a pensar en comportamientos y eso redonda en lo que es la cultura de la organización. Insistimos de manera frecuente que los documentos soportan todo y uno puede tener documentos supremamente bien estructurados, pero solo cuando las personas que hacen parte de esos órganos de gobierno están convencidos del valor que genera tener conversaciones difíciles, tener una junta directiva donde se presentan retos en el ejercicio de estar como administración preparando una información, como junta directiva de tener el tiempo asignado y adecuado para pensar en esas cosas importantes de la organización, lo llevan a uno siempre a poner sobre la mesa el compromiso de los actores de gobierno. Entonces, cuando uno empieza a ver buenas prácticas sin irme a la técnica y poniendo la que es por encima de todo eso, es el ejercicio de entender como personas cómo estamos actuando para impactar la cultura de esa organización. Y para centrarlo en tema de decisiones estratégicas y de riesgos, qué tan abiertos estamos a reconocer el error, a permitir que se hable de un error en la organización. Ese tipo de espacios generan y abren la oportunidad que desde la alta administración, la propiedad o la junta, las diferentes personas que pertenecen a una organización, esté la capacidad de traer sobre la mesa conversaciones en materia de riesgo, así como está en cualquiera de las otras temáticas. Otra de las buenas prácticas que empezamos a observar es el tema de la estructura. Entonces, cuando nos pensamos en qué estructura es la adecuada para cada organización, siempre está sobre la mesa dos palabras que son muy relevantes para pensarlo cuando uno se esté sentando en la organización de manera particular, y es la flexibilidad y la proporcionalidad. Las buenas prácticas deben ajustarse a cada tipo de institución. Yo no puedo pretender ponerle un marco de referencia a una empresa que está empezando como si fuera un emisor de valores. Esa proporcionalidad, progresividad, flexibilidad le va a ir permitiendo a la empresa, a la institución, ir madurando en la construcción de sus órganos de gobierno. Entonces, contar con esas estructuras digamos, de juntas directivas, de pensarse en qué comités necesito tener para apoyar la conversación de la junta directiva o de la administración. Si es un tema de riesgos estratégicos, ¿quién me falta sobre la mesa para invitarlo a esta conversación, para poder tener esas visiones diversas? Entonces, tú lo resaltabas, Walter, esa palabra diversidad invita a reflexionar mucho cómo está la composición de esos órganos de gobierno y que en efecto ahí se puedan estar dando las conversaciones que agregan valor a la organización. Y ahí muchas veces nos preguntan, bueno, pero entonces,
típicamente cuando uno ve la composición de los escenarios de alta dirección, de juntas directivas, está conformado por administradores, economistas, abogados, financieros, ingenieros. Eh, y esta mañana me decían en una sesión de junta, entonces deberíamos traer artistas, filósofos, toda esta cantidad de profesionales adicionales y no es la diversidad por tener diversidad y por mostrar que hay, digamos, una diversidad en la composición de las profesiones, sino entendiendo estratégicamente qué es relevante para esa organización, qué riesgos hay, a quién necesito traer a la mesa. Y ahí es cuando nos invita a reflexionar sobre esas composiciones en los diferentes órganos de gobierno, que las empresas que se están preocupando por hacerlo bien, por ir avanzando en sus buenas prácticas, en su buen modelo de gobierno, se están preguntando a quién no tengo sentado en la mesa hoy de discusión y debería tener. Lo otro es reconocer que falta. Y creo que en eso como sociedad hemos ido avanzando en tener conversaciones más cercanas, más dinámicas desde las instituciones, con mayor frecuencia y con mayor profundidad. Y es, así como el gobierno corporativo es un proceso de construcción, esto se construye al interior de las organizaciones. Entonces, las organizaciones y las empresas que están pensando en cómo lo hago mejor, parten de reconocer qué capacidad nos falta construir. Entonces, para traer estos temas que son diferentes, tecnología, inteligencia artificial, mirábamos las empresas más grandes listadas en Estados Unidos y aparecía que entre 8, 5 directores de estas grandes empresas saben de temas como transformación digital, inteligencia artificial. Y ahí es donde uno se pregunta qué capacidades adicionales necesitamos, invitar a esas mesas de diálogo para tener una conversación mucho más amplia de lo que quizá puede salir no tan bien en una organización y anticiparse para encontrar los mecanismos de mitigar esos riesgos. Pararía ahí para que con Dani podamos ir construyendo en esta conversación. Muchas gracias. Mm, Muy buenos Yo, planteamientos, Cata. Adelante, Daniel, Walter, ibas a decir algo. yo quisiera, sí, porque es que Catalina has tocado unos puntos supremamente álgidos y es la cultura en la organización. Entonces quiero como ponerle una piedrita allí a Daniel, esta cultura, estar abiertos a reconocer los errores es un punto bien, bien álgido que le quiero sumar allí a su intervención, estimado, y también has dicho algo muy interesante que yo creo que irrumpe, está como que rompe parámetros viejos, atraer esa inclusión y son las estructuras adecuadas, ¿no? Entonces, estimado Daniel, em, quiero extenderle esos puntos que yo creo que han sido bien álgidos dentro de lo que nuestra Catalina nos acaba de compartir. Buenísimo, Walter, creo que estamos totalmente alineados porque iba a empezar precisamente por el tema de la cultura. Y iba a tomar una expresión que utilizó Cata que es fundamental y es el tema de la convicción, ¿sí? Nosotros creemos que al lado de la convicción hay otro concepto que es fundamental y es el concepto de la coherencia. Y la convicción y la coherencia son dos conceptos que forman parte de la cultura. Convicción, entender que el gobierno corporativo y la gestión de riesgos llevan a decisiones estratégicas que generan valor, es creer realmente que eso es así y que no es simplemente tener el mejor código de gobierno corporativo, el mejor manual de riesgos operativos, el mejor manual de temas de prevención de lavado de activos, el mejor manual de riesgo de liquidez. No, es un tema de creer que esto realmente le aporta a mi organización y que debo tomar decisiones alineadas con esos conceptos. Y de otro lado, la coherencia, entendida como el hecho de que las reglas que yo adopto en mi organización las estoy cumpliendo en el día a día, ¿sí? Yo formalizo y ejecuto lo que he formalizado en el día a día de las organizaciones. Y eso es un trabajo en cultura. Y es un trabajo en cultura que está conectado con toda la organización. Es un elemento que forma parte de esos principios, de esos valores
de ese día a día que debe conectar con toda una organización, desde los equipos directivos hasta todas las áreas que forman parte de una empresa. Hace unos días estaba hablando con un cliente del mundo financiero, de servicios financieros, y hablábamos sobre unas inversiones en temas de tecnología. Tenía, digamos, algunos inconvenientes en temas de administración de algunos riesgos, se habían materializado algunas situaciones eh, y pues había cierta preocupación en esa organización. Entonces decía, bueno, me preguntaba, digamos, un poco en qué más tengo que invertir desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de traer personal. Y efectivamente esas son decisiones que se tienen que tomar. Hacer inversión en recursos, respaldar a los equipos, es muy importante. Pero yo le decía, antes que todo, hay que trabajar en cultura, porque veo algunas deficiencias en cultura. Y si no se trabaja en cultura, definitivamente no es posible llevar a la práctica, no se puede ser coherente entre mis reglas de gobierno corporativo y de gestión de riesgos y lo que yo hago en el día a día como organización para desarrollar mi compañía y para buscar decisiones estratégicas. Entonces le decía, mire, usted puede traer el mejor software de alertamiento, de monitoreo, el mejor digamos, la mejor plataforma tecnológica para la gestión del board, que hay que hacerlo porque hay que hacer esa inversión, pero ese es un paso siguiente al trabajo en lo que debe ser mi cultura y tiene que haber una cultura conectada con el gobierno corporativo y con la gestión de riesgos. Porque puedes tener la mejor área de gestión de riesgos y la persona más inteligente en gestión de riesgos, pero esa sola persona no va a poder mover una organización, que es lo que necesitamos en este mundo de la gestión de riesgos. Entonces, ese es un punto fundamental y me encanta, digamos, que haya salido en este webinar. De otro lado, algo que también quiero retomar de algo que tú mencionabas, Walter, y que también dijo Cata. O sea, tú dijiste, es que estamos en un ambiente, digamos, caótico, y después Cata decía, hay que trabajar en capacidades. Eso están haciendo también las organizaciones, siendo conscientes de que estamos en un ambiente que es cambiante, que es retador, que es caótico. Riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos financieros, ¿sí? Que están todo el tiempo sobre la mesa a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Los mercados volátiles, retadores, escenarios disruptivos también, como tú lo decías, Walter, y en ese sentido tenemos que trabajar en capacidades para poder reaccionar. Y ese es un mensaje muy importante para las organizaciones. El trabajo no es lineal, el trabajo es en un escenario totalmente cambiante y totalmente retador. Y eso conecta con un concepto que ha sido un poco trillado desde el punto de vista de las personas, pero que es muy valioso desde el punto de vista empresarial, y es la resiliencia corporativa. La resiliencia corporativa es precisamente generar esas capacidades que mencionaba Cata para que mi equipo pueda reaccionar a ese ambiente caótico en el que tengo que tomar decisiones muy rápidas para poder avanzar en el largo plazo dentro de un contexto que no es un contexto necesariamente amigable. ¿Sí? Entonces, ese concepto de resiliencia corporativa es clave. Eso lo están trabajando las empresas a partir, digamos, de un concepto cultural que me parece que es absolutamente relevante. Y a eso le sumaría un tercer concepto y es el concepto del tono. El tono es fundamental. Y el tono viene desde la alta dirección. ¿Cuál es ese tono? ¿Cuál es esa línea? ¿Cuáles son las decisiones que se están tomando como organización que impacta a todo el grupo? Ese concepto del tone from the top, the top, pues es un concepto que definitivamente es clave en esto. ¿Qué está haciendo el equipo directivo para efectos de trasladar y tocar a toda la organización en aspectos culturales y de resiliencia corporativa para impactar estos ambientes cambiantes? Ese tono tiene que venir desde la alta dirección y tiene que ser una línea de acción para todas las personas que forman parte de mi empresa. Entonces, ahí vemos que son elementos que están haciendo las empresas de forma distinta y que definitivamente permiten generar una diferencia y, digamos, buscar el impacto en el largo plazo a partir de las decisiones estratégicas. ¿Mm? Es bien importante, es muy interesante, Daniel, porque tomo nota, ¿no? Yo creo que aquí me estoy enriqueciendo y todos las personas que se han unido a nosotros estarán también de acuerdo conmigo en donde retomo la cultura organizacional, la coherencia y la convicción o la convicción coherente, ¿no? Que las organizaciones deben tener
el ambiente cambiante. Y lo que tú dices es algo muy, muy importante que va desde el top management, infiltra en toda la organización hasta la última parte de esa organización. Es muy, muy importante e interesante esta reflexión. Me quedo con esa palabra, cultura organizacional con una convicción y coherencia. Siguiendo con estas reflexiones que estamos tocando en esta tarde, enriquecedoras, seguimos en esta misma tónica para ambos, ¿no? Ahora vamos a mirar una reflexión que es álgida. Cuando yo digo álgida, digo el rol irrenunciable, la parte del board, a donde decía Cata ahora, hay que ser flexibles, hay que ser cambiantes, ¿no? Cuando una decisión estratégica involucra tecnología, datos de inteligencia artificial, el rol de la junta directiva debe de ser, no puede ser pasivo, ni delegado completamente. Yo creo que es bien importante que antes de aprobar este tipo de decisiones, una junta debería responder con claridad. Yo voy a soltar aquí unas perlitas. ¿Entendemos el riesgo que asumimos? ¿Está alineada nuestra estrategia y valores? ¿Tenemos la capacidad de gobernar esta tecnología en el tiempo? Y para ambos, desde su perspectiva, ¿qué preguntas nunca deberían de faltar en una discusión de junta sobre la tecnología, la IA? Estamos hablando de los cambios de la cultura, tanto para el órgano mismo como para el resto de la organización. Gracias, Walter. Y creo que la conversación previa que hemos tenido nos conecta de manera absolutamente coherente con hacia dónde quisiera invitar a plantear esta reflexión. Y es la cultura, nuevamente sobre la mesa. Porque en los temas de tecnología, así como en cualquier otro tema técnico, uno puede hablar de sostenibilidad, por ejemplo, y si se mete ahí a hablar de lo ambiental, a empezar a entender huellas de medición de carbono, al final yo todo ese contexto técnico lo puedo traer, pero como junta y como equipos de alta dirección, siempre debemos ser invitados a reflexionar y cuál es nuestra cultura y cómo nos comportamos, qué casos previos hemos tenido, porque hemos oído casos de empresa donde le invitan al empleado a dejar el Excel a un lado y le traen una herramienta nueva, fantástica, que la ahorra tiempo y la deja pagada, porque siente temor de perder su trabajo. Entonces, ¿qué cultura hay en esa organización para invitar a la innovación, a la creatividad? ¿Qué tan dispuesto está el equipo desde arriba hasta abajo a incorporar esos temas de tecnología? Entonces, sin lugar a duda, estas preguntas y estas perlas que tú has puesto sobre la mesa, que las resalto y yo creo que es muy valioso tenerlas dentro de esos checklists y cajas de herramientas que uno va montando para llegar cada vez más preparado a estas sesiones de junta directiva, a estos comités, a estas sesiones con la alta dirección, el entender qué riesgo estamos asumiendo. Y ese qué riesgo estamos asumiendo incorpora también el tema de las personas, que son lo más valioso en las organizaciones. ¿Cómo se van a acercar frente a esa tecnología? No va a ser solamente traer un nuevo mecanismo tecnológico e imponerlo. Está alineado con nuestra estrategia, sin lugar a duda fundamental, y es, digamos, que una gran responsabilidad que siempre tienen las juntas directivas de manera muy particular de estar mirando en el largo plazo de la organización. Entonces, cómo estas nuevas herramientas tecnológicas o de datos o de inteligencia artificial realmente le están apuntando eh, a esa estrategia y a ese planteamiento. Siento que hay un temor y en estos días veía
una caricatura como IA importante, debe estar en todas las sesiones de junta directiva. ¿Por qué? Y todos se miraban con ni idea por qué, pero tiene que estar ahí sobre la mesa. No, hay la invitación y lo conecto con uno de los temas que planteaba al inicio de esas buenas prácticas es conversaciones difíciles. A veces hay que ir un poquito más allá con preguntas que pueden de pronto demorar un poco más la discusión, pero que van a llevar a tomar unas decisiones de mayor impacto para la organización, de agregar valor, que es al final a lo que le estamos apuntando con los temas del buen gobierno y de utilizar todas estas herramientas de buen gobierno. Y algo que siempre es una herramienta muy práctica que trae el buen gobierno corporativo es pensar quién es el responsable. Cuando uno en las organizaciones quiere que algún tema avance, más allá de hablarlo y de ponerlo sobre la mesa, que claramente está muy bien, porque lo que pregunta una junta es porque importa, importa para la organización, es empezarse a preguntar quién va a ser el responsable de esto. Y ese responsable, ¿qué preocupación tiene? ¿Sí? Al implementar una nueva IA, al traer sobre la mesa una transformación en la cultura y el comportamiento de cómo deben actuar las personas en una junta directiva, por ejemplo, con una nueva plataforma para obtener información. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué le preocupa? Y de nuevo, ¿qué podemos anticipar que puede salir mal para tratar de mitigar ese riesgo y encontrar las soluciones? Pareciera fácil, pero no lo es. No lo es, y por eso ese tema de capacidades que también lo hemos planteado es tan importante, y por eso el valor de los cuerpos colegiados, porque al final es imposible recargar en una sola persona todo el conocimiento. Es mucho más valioso reconocer a quién más debo traer sobre la mesa. Entonces, resaltaría y haría como el, el el subrayar estas preguntas adicionales de cuál es nuestra cultura como organización, dónde estamos parados hoy, Em, qué problema estamos resolviendo con esta nueva tecnología, con la incorporación de esta IA, quién va a ser el responsable y qué le preocupa a esa persona responsable de la implementación de esta nueva plataforma, tecnología, IA que vamos a traer a la organización. Gracias. Muy bien. Para complementar estos planteamientos de Cata, con los que estoy de acuerdo, eh, yo haría una pregunta en relación con el mundo tecnológico y es cómo la tecnología afecta mis metas estratégicas. Esa es una pregunta fundamental. Es una pregunta fundamental. Y citando casos de la vida real, ve uno cómo hay organizaciones que están trabajando al lado de los sistemas, digamos, de administración de riesgos habituales que responden a un entorno normativo. Es muy importante, estas organizaciones han identificado que es muy importante hacer un trabajo respecto de un sistema que administre los riesgos estratégicos. Y dentro de esos riesgos estratégicos, claramente hay que ubicar cuáles son los riesgos relacionados con la tecnología y con la IA que se pueda estar utilizando en esa organización. Esa es una pregunta fundamental. Es una pregunta fundamental porque digamos que los riesgos estratégicos van a un sistema de administración de riesgos, están usualmente dentro del mundo operativo, dentro de los riesgos operativos, y ahí se gestiona, ¿cierto? Pueden tener impacto en otros frentes, pero digamos eso es escenario habitual. Las normas en Colombia, ¿cierto? Han venido desarrollando unas funciones agrupadoras de sistemas de administración de riesgos. Encuentra uno algo en el sector financiero, encuentra uno algo en el sector salud, ¿cierto? Que agrupan sistemas y generan unas sombrillas para mirar todos los sistemas un poco desde arriba, generar unas políticas comunes y que estén articulados los sistemas de riesgo y no que sean, digamos, como unas islas totalmente separadas. Pero esas funciones agrupadoras y de integrar algunos elementos no han llegado a lo que nosotros estamos planteando y es a que definitivamente hay que trabajar en un sistema que gestione y que administre los riesgos estratégicos de una organización, donde estén ubicados aquellos elementos de tecnología y claramente de gestión de las IAs para efectos de mirar cómo esos aspectos impactan directamente el desarrollo de mi estrategia, ¿cierto?
Porque claramente, si dentro de en una de nuestras empresas tenemos 10, 15, 20, 30 riesgos tecnológicos, probablemente va a haber unos, y diría que con seguridad va a haber unos pocos por lo menos, que definitivamente tocan la estrategia de mi compañía. Esos hay que sacarlos de ahí, porque esos hay que llevarlos a una gestión propia, ¿cierto? A un seguimiento adicional que permita, digamos, rendir cuentas ante instancias de gobierno, llevar esos temas, como decía Cata, a análisis, a toma de decisiones, a discusiones difíciles, que muy probablemente no van a tener el mismo seguimiento, el mismo monitoreo que tienen si están dentro solamente de su sistema que es gestionado de manera, digamos, habitual y periódica y que corresponde a cada uno de esos sistemas en los que gestionan riesgos y particularmente los operativos que están conectados con el mundo tecnológico. Entonces, hay que hacerse la pregunta, ¿cuáles de los riesgos tecnológicos y cuáles aspectos vinculados con la administración de la IA en mi organización impactan la estrategia? Llevarlos a ese sistema de gestión de riesgos estratégicos que va a tener un seguimiento diferenciado para efectos de poder asegurar la sostenibilidad en el largo plazo. Este es un ejercicio que ya hemos hecho en algunas ocasiones, que no es una exigencia normativa, pero que supone una convicción, una coherencia, conexión entre gobierno corporativo, gestión de riesgos y desarrollo de la estrategia. Es buscar efectividad y que realmente aquellos aspectos que me impactan de forma material y que de materializarse impiden el desarrollo de mi estrategia, pues tengan, digamos que, un nivel adicional de seguimiento y un monitoreo mucho más profundo para efectos de gestionarlos adecuadamente. Y claramente ve uno también casos en los que la IA está involucrada de manera mucho más directa en la gestión de los riesgos. Ya hay superintendencias en Colombia que están administrando supervisión en construcción de matrices de riesgos a partir de desarrollos de IAs, ¿sí? Ya los casos están sobre la mesa. La invitación nuevamente es a utilizar la IA. Definitivamente hay que utilizarla y todas las preguntas que rodean la IA con dos elementos que son muy importantes. De un lado, eh, hacer desarrollos que conecten directamente con la gestión de riesgos habitual y particularmente con los estratégicos de mi empresa. Y dos, a gestionar la IA de forma responsable. Y la responsabilidad pasa por, nuevamente, los conceptos de convicción, coherencia y digamos que gestión adecuada de los procesos vinculados con la IA, alineados con la cultura de mi empresa. La invitación es a utilizar la IA definitivamente, pero de manera claramente responsable para efectos de que pueda servir para la generación de valor. Y la responsabilidad no solamente hace referencia al hecho de que yo pueda utilizarla de forma superficial, de que realmente esté presentando trabajos que no, digamos, que no son propios y que se presenten, digamos, como propios. No tiene nada que ver con, digamos, no solamente tiene que ver con eso, no podríamos decir que no esté conectado con eso, sino también cuando hablamos de responsabilidad, estamos haciendo referencia al hecho de que tenemos que alimentar el trabajo que se desarrolla con las IAs para que genere un impacto realmente práctico y efectivo en lo que yo estoy buscando en la gestión de riesgos de mi organización. Buenísimo. Yo creo que hoy en estas reflexiones hemos traído unos challenge, unos retos e incluso para todos los que estamos aquí, para los que nos van a escuchar nuevamente estas memorias y las vamos a repartir. Cata, em, la cultura, el reto, ¿no? La cultura y la innovación versus la respuesta, ¿no? Y estimado Daniel, ¿cuáles son los riesgos que están impactando la estrategia, ¿no? Yo quisiera, si me permiten, también aportar, ya para concluir desde mi experiencia práctica, hoy la inteligencia artificial y la tecnología especializada no pueden quedarse solo en áreas operativas o técnicas. Cuando estas decisiones se entienden y se gobiernan desde la junta directiva, a lo que ocurre es que la tecnología deja de ser una herramienta aislada para unos cuantos y pasa a ser parte de la cultura organizacional. Esto permite que las decisiones bajen
se transmiten de forma coherente al resto de la organización, que las políticas se ajusten con criterio y que el uso de la tecnología esté alineado con los valores, el apetito al riesgo y la estrategia del negocio, no solo con la eficiencia eh, operativa. Allí es donde yo resumo, la tecnología realmente empieza a generar el valor sostenible. Realmente ha sido muy gratificante y muy enriquecedor estas experiencias y reflexiones en esta tarde. Agradecemos a todas las personas, te agradezco mucho, Daniel, Catalina, enriquecedores. Tenemos que seguir en este mundo, en estas charlas, no en cultura, entrar en esta cultura con estas charlas porque son demasiadamente enriquecedoras y yo creo que estamos haciendo un gran aporte para todas las empresas y las organizaciones, no solamente de Colombia, sino en América Latina. Es el reto a la cultura organizacional. A todas las personas que han dejado allí sus preguntas, las podemos revisar y evacuarlas para las que más podamos, por favor. Ahora los invitamos a que los podamos organizar. Dice asistente, dentro de esta diversidad de perfiles que mencionan, ¿qué rol cumple ese miembro de junta que tiene un perfil más tradicional o conservador respecto a la adopción de la tecnología? ¿Cómo el incorporar su mirada sin detener el crecimiento y la mirada al futuro? Allí le suelta esta inquietud. No sé si a Cata, Daniel. Y sin lugar a duda, la complementariedad de la experiencia de los perfiles más tradicionales no quiere decir que no se pueda hacer un ajuste en el conocimiento. Todo lo contrario, lo que estamos viendo en todos los escenarios de gobernanza es el invitar a hacer un upskilling de lo que hay en el mercado, porque cuando miramos los riesgos y ahora que está tan de moda el reporte que nos entrega World Economic Forum, donde nos pone sobre la mesa una dinámica de riesgos, un 80% de volatilidad en los próximos 2 a 10 años, pues invita a recoger esa experiencia de miembros de junta directiva que pueden tener una visión más tradicional y muchas experiencias, manejos de crisis, el conocer qué ha pasado en otras organizaciones cuando se ha dado una transformación. Puede haber sido tecnológica, temas, cómo ha impactado. Ese valor de la experiencia es supremamente valioso. Lo que hay que empezar a nivelar en la cancha también es que toda la junta directiva, la alta dirección, se sientan tranquilos de hablar en un mismo idioma, ¿sí? Porque lo que nos está empezando a pasar, que pasa en las diferentes industrias, es nos llenamos de siglas y a veces ahí perdemos la oportunidad de llegar a una conversación más profunda. Entonces, sin lugar a duda, la experiencia de las personas más senior con mayor recorrido, el promedio de edad de las personas que tenemos en juntas directivas está entre los 65 y 70 años, es muy valiosa, supremamente valiosa, pero habilitar conversaciones de ponerse al día, de actualizarse en las temáticas que hoy en día están impactando directamente en las organizaciones, es un upskilling que se puede hacer y por eso poníamos sobre la mesa este tema de capacidades. También reconocer a quién tengo yo sentado en la junta directiva, en la alta dirección y cómo puedo acompañar ese proceso de conocimiento, de profundizar su conocimiento para que me traiga preguntas que me agreguen valor, porque va a ser muy difícil realmente, y nos lo planteaba el otro día una persona de tecnología, que la junta me llegue con preguntas si no tiene un conocimiento profundo de lo mismo. Entonces, ahí es donde necesitamos nivelar la cancha y yo siempre lo digo para este tipo de escenarios, mantener una curiosidad activa. Por eso cuando nosotros hablamos
que reconocemos la experiencia de quienes ya tienen un seniority, trayectoria de participación en juntas directivas. El ego debe hacerse a un lado para permitirnos a todas las personas mantenernos en un constante aprendizaje que nos invite a ser personas que siempre estemos aportando en los escenarios donde podamos tener la posibilidad de tomar decisiones. Perfecto. Bueno, ya estamos finalizando y vamos a revisar de pronto si todos coincidimos en que la tecnología y en especial la IA habilita los procesos, ¿por qué la organización se detiene al momento de implementarla y qué acciones concretas permiten romper esa barrera cultural para generar confianza y convicción en los equipos y la alta dirección teniendo en cuenta los riesgos? Un profundo análisis. No sé si eh, Daniel o Cata sigue am, tra- traer esta pregunta que ha llegado a la mesa. Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta y yo creo que está directamente conectada con lo que mencionábamos hace un momento en la pregunta que nos hacías, Walter, sobre las inquietudes que están relacionadas con el mundo de la tecnología y la IA. Ahí hay unos elementos fundamentales como el concepto de cultura, es ver cómo la tecnología y la IA debe estar ligado directamente con la cultura, con la convicción y la coherencia y en general con toda la organización. Hay un primer mensaje que es importante. Un segundo mensaje es cómo la tecnología está directamente relacionado con la estrategia y tiene que haber una conciencia al interior de las empresas de esto. La tecnología permite tocar la estrategia y en la medida en que asociamos los elementos tecnológicos con aquellos aspectos de los retos estratégicos y de las metas estratégicas que tienen las empresas, vamos a visualizar de manera mucho más clara la importancia y la generación de valor de la tecnología, ¿cierto? Y nuevamente surge ese concepto de cómo construimos modelos de gestión de riesgos para que podamos traer aquellos que tocan los elementos tecnológicos y sin los cuales no voy a poder desarrollar la estrategia de mi organización. Y por lo tanto, no voy a impactar en el largo plazo y no voy a generar valor de manera sostenible. Entonces, definitivamente, de un lado la cultura y de otro lado, cómo la tecnología impacta la estrategia, son dos preguntas que se tienen que hacer las organizaciones y que tienen que ser conscientes que hay que responderlas. Porque si no las respondes, se te rompe la conexión entre acción y generación de valor en el largo plazo. Excelente, muchísimas gracias. Contundente la respuesta, supremamente interesante, identificado contigo. Y bueno, para cerrar, quiero pedirles a usar un poquito de ustedes, estimados Daniel y Cata. Les pido una sola frase. ¿Qué debería cambiar desde ya, yo diría desde mañana, desde ya en las conversaciones de las juntas directivas y la alta dirección si queremos decisiones más responsables y sostenibles? ¿Quieres Dani, dar tu frase, Cata? adelante que siempre he empezado yo, por favor. Bueno, muy bien. En una frase, Walter, está bien retador el cierre, pero a ver, yo diría lo siguiente. Yo diría, tenemos que acercar los equipos de negocio al mundo de los riesgos y acercar los equipos de riesgos al mundo de los negocios para poder tomar decisiones estratégicas. Las áreas de riesgo deben saber de negocio y las áreas de negocio deben saber de riesgos. Si eso no lo hacemos y si no logramos una unión feliz de esto, no vamos a ser eh, organizaciones que impacten en el largo plazo de manera sostenible. Hay que acercar esos dos mundos para generar valor en el largo plazo y de manera sostenible como lo estamos planteando. Excelente. Cata, Yo ¿qué te debería cambiar diría, desde ya? Yo no digo mañana, desde ya. desde ya, es siempre preguntarse qué valor le estoy generando a la organización con esta decisión. Y es mi Excelente. invitación diaria.
cada paso que doy, cada palabra, cada espacio en el que estoy, y es la invitación también a todos ustedes, es qué valor entregué yo en esta sesión, qué valor traje yo a esta junta directiva y cómo le va a aportar a largo plazo de la organización. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que es muy profunda a ambas intervenciones, conceptos supremamente valiosísimos. Y yo quería añadir algo que lo tocaron nuestros ponentes, Cata y Daniel, y les dejo que la cultura con la convicción y coherencia. Le damos muchas gracias a todos por acompañarnos en esta reflexión, conversación enriquecedora. Y hoy el desafío es elegir entre crecimiento, tecnología o cumplimiento. Y si no, tenemos que entender que son inseparables y que deben gobernarse de forma integrada. Esperamos que esta conversación les deje preguntas a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta tarde, preguntas útiles para llevar a la mesa de sus juntas directivas y equipos directivos de trabajo, y creemos entre todos esta cultura con coherencia y convicción. Muchas gracias a todos de antemano. Seguimos en contacto, agradeciéndote, Daniel, Cata, mil y mil gracias por tan profundas y significativas reflexiones en esta tarde. Un abrazo para todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Buena tarde para todos y buena noche.